Ok, ¿estamos listos con la palabra de Dios para esta mañana? ¿Tiene su Biblia ahí? ¿Tiene su Biblia? Vamos a abrirla en el capítulo 2 de Proverbios. Los primeros 5 versículos vamos a utilizar esta mañana. Así que saque su Biblia, saque su libreta de anotaciones y vamos a leer juntos Proverbios capítulo 2. Esta mañana vamos a dar inicio a una nueva serie de predicaciones. Se le va a llamar para este mes de agosto, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? Así se llama todo lo que vamos a estar viendo durante estos domingos del mes de agosto. Venga listo para saber un poco acerca de la palabra de Dios, dado que es la que tenemos en mano, es la que conocemos. Pero hay cosas que hay que saber, pues no se trata solamente de informar y de llenar la cabeza, se trata también de formar, de establecer discípulos, de crear personas con formación espiritual, que amen a Dios, que respeten a Dios, que vivan en santidad, que pues amen, atesoren su palabra. ¿Estamos listos para leer, hermanos? ¿Estamos listos para leer? Amén. Bueno, vamos a leer, dice la palabra de Dios: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, fíjese, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Estos versículos son bien bonitos, bien claros. Ahora, esta mañana yo quiero hablarles del tema: la Biblia es un libro revelado. ¿Cómo se llama el tema? La Biblia es un libro revelado. Ahora, ¿qué vamos a entender por la revelación? Pero antes de hablar de eso, yo quiero comentarles un poco acerca de este libro. Digan todos Biblia, por favor. Biblia. Y cuando usted dice Biblia, de ahora en adelante piensen en esto. No estamos hablando de un libro. Estamos hablando de ¿cuántos libros? De 66. Entonces, Biblia es un nombre plural, no es singular, no es libro, es libros. Libros. Y se origina de aquella costumbre o de aquella industria que hubo en los inicios de la civilización, cuando se sacaba una cáscara allá en la antigua Fenicia, y si ahí se escribía, y eso en su tiempo se llamaron los papiros. Entonces, Fenicia de Biblos es la que le dio ese nombre, Biblos. Más adelante el latín la llama Biblia. Entonces, Biblia significa conjunto de libros que corresponden al Antiguo Testamento 39 y al Nuevo Testamento 27, en total 66. Así que cuando digan Biblia, vuelvan a decir Biblia hoy. Biblia significa entonces libros o conjunto de libros, pero vaya que no cualquier conjunto de libros, sino que son los libros que tienen autoridad sobre nosotros. Ningún libro tiene autoridad sobre nosotros en materia de fe y de práctica. Ningún libro a ningún libro nos vamos a supeditar como a este, ¿verdad? Por eso los antiguos la llamaron la biblioteca sagrada, la sacra biblioteca. Así que Biblia, para ir concluyendo, no es un término que señala singularidad, sino pluralidad. Es un término plural que significa libros. Muy bien. Dicho esto, quiero hablarles de la singularidad de la palabra de Dios propiamente. Ahora, tengo que decir varias cosas sobre lo particular o lo singular de este libro. O sea, glorioso, lindo, es la carta de Dios para nosotros.
primero hablarles de su perdurabilidad. Ella se escribió a los inicios en papiros, en piedras, perdón. Primero fue en piedras. ¿Cuántos recuerdan cuando Dios escribió con su dedo en piedra en el monte Sinaí, verdad? Y le entregó a Moisés dos tablas, dos piedras, dos tablas de piedra. Y ahí venían escritos, ¿qué? Los 10 mandamientos. Sino que porque Moisés se enojó a razón del becerro de oro, esas se destruyeron, ¿no? Porque hasta hoy uno pensaría por ahí deberían de estar esas piedras donde escribió Dios con su dedo. Más tarde se escribe en madera porque fue Dios que le dijo escríbelas de nuevo, pero ya no fue en piedra, sino en madera. Se escribió en cera, se escribió en papiros, se escribió en pergaminos, que son cueros de animales. Se ha escrito en papel desde la invención de la imprenta. Y hoy es copiar y pegar, ¿verdad? Es tan fácil como bajar una aplicación, ¿verdad? Y uno tiene cuantas Biblias quisiera en su teléfono. Ahí tiene usted varias versiones de la Biblia, que usualmente aquí ocupamos la versión Reina Valera. Y digo esto no porque sea la mejor, como algunos dicen que la única es la Reina Valera. No, usamos otras versiones. Está la versión, ¿cómo se llama? NBI, que gusta mucho, es la nueva versión internacional. Está la nueva traducción viviente. Bueno, tantas versiones que uno puede tener en su teléfono. Es tan fácil hoy y antes no era así. Entonces, aunque la Biblia se ha escrito en materiales perecederos, uno se pregunta, ¿por qué no se perdió? ¿Por qué no se terminó con este libro? Y ya vamos a ver también que hubieron intentos de acabar con ese libro, ¿verdad? Hubieron ocasiones en que se trató de terminar con ese libro. Solo busquen como muestra el capítulo 36 de Jeremías. No lo voy a leer por razones de tiempo, pero ahí dice que el rey del tiempo de Jeremías estaba en una vigilia una noche como tomado, agarró un cortaplumas y cortó el rollo del profeta, el libro del profeta Jeremías, y acabó con él. Entonces vino Dios y le dijo, vuelve a escribir el libro. Y Dios se lo dio tal cual era antes de que lo quemaran, porque lo rasgó y luego lo tiró en un brasero, lo quemó. Y lo escribió tal cual, la palabra por palabra, y todavía le dijo, agrégale un poquito más. Como queriendo decir, mi palabra es mi palabra, y ningún rey borracho, ningún alcoholizado, ninguna persona va a acabar con mi palabra. Y eso es cierto. Ella misma reclama ser la palabra de Dios y va a tener perdurabilidad. Sécase la hierba, ¿qué? Marchízase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Nadie ni nada ha podido acabar con el libro. Allá en los tiempos entre Malaquías y Mateo, que se le llaman los años de silencio o el periodo intertestamentario, existió un enemigo del cristianismo, particularmente los judíos, llamado Antíoco Epífanes. Este hombre profanó el altar trayendo una cerda, y en lugar de sacrificar un cordero, sacrificó una cerda en el altar. Eso es una abominación. Daniel habló de la abominación desoladora. Y este hombre ordenó que los libros sagrados de los judíos, la Biblia pues, fueran quemados y sus poseedores también fueran llevados a la muerte. Antíoco Epífanes no acabó con la Biblia. A pesar de todos sus esfuerzos por acabar con la palabra, no terminó con ella. Un emperador llamado Diocleciano en el siglo III dirigió lo que al parecer haya sido el más despiadado y generalizado ataque al mundo cristiano que jamás haya existido. Y mandó a quemar cantidad de ejemplares de la palabra de Dios, pergaminos, con el afán de acabar con la palabra de Dios. Pero tampoco Diocleciano pudo deshacerse de este libro. Allá el señor Voltaire dijo, en los próximos 100 años el cristianismo se extinguirá, y si se halla una Biblia, solo será como una pieza de museo. A los 50 años de su muerte, su misma casa era un depósito de las sociedades bíblicas, y en su imprenta se imprimían centenares de Biblias.
La palabra de Dios no la ha podido parar el diablo, el infierno mismo, porque ella es la palabra de Dios. En ella confiamos nosotros, a ella nos supeditamos. Nuestra vida gira en torno a lo que ella dice. Nos casamos basados en la palabra, caminamos en base a la palabra, hacemos hogar o familias en base a la palabra, hacemos negocios en base a la palabra, caminamos en base a la palabra. Estamos aquí por lo que dice la palabra. Hoy hemos adorado a Dios y cantado juntos por lo que dice la palabra de Dios. Estamos hambrientos de la palabra y estamos recibiéndola este día porque ella lo dice. Todo lo que hagamos a partir de después que termine este servicio, va a ser en base a la palabra de Dios. Nuestra vida entonces está supeditada al libro sagrado. Amén y amén. Bueno, pero también quiero hablarles de la coherencia de la palabra de Dios. Aunque son 66 tomos de una obra maestra cuyas partes están armoniosamente conectadas entre sí, quiero decirles que ella no se contradice. Eso es asombroso. Como la palabra de Dios, que fue escrita en 1600 años, 16 siglos, y que no fue escrita por un solo hombre, sino que la escribieron alrededor de 36 a 40 escritores. No digo 40 porque no estamos seguros de ciertos hombres. Por ejemplo, la carta a los hebreos no se sabe fehacientemente quién la escribió, y como ese hay otros. Entonces por eso decimos que fueron 36 a 40. Y aunque la escribieron 40 hombres, 40 escritores escribieron la Biblia, y fue en un periodo de 1600 años, no se contradice la palabra de Dios. Los primeros, o sea, los libros del Antiguo Testamento hacen referencia a hechos del Nuevo Testamento. Y los libros del Nuevo Testamento se refieren a los del Antiguo Testamento. Y hay una armonía tal que si usted y yo nos ponemos a escribir y nos separa en el tiempo, quizá unos 5 años, le digo la verdad, cuando terminemos de escribir van a haber muchas incoherencias. Pero ¿por qué la palabra de Dios? Al contrario, ella misma se confirma. Por eso San Agustín dijo, la Biblia es cual un león, soltadla y ella sola se defenderá. Nosotros somos los que creemos que la palabra de Dios se interpreta sola. No necesitamos otros libros, y lo digo con mucho respeto hacia las personas que creen que hay que usar otros libros para interpretar la palabra de Dios. No necesitamos Perla de Gran Precio, Doctrinas y Convenios, el Libro del Mormón. No necesitamos los escritos de Carlos Russell, no necesitamos nada más para entender la palabra de Dios, porque ella es la revelación completa de Dios al hombre. No le faltó ni le sobra, es la palabra de Dios completa. ¿Alguien dice amén? Nadie nos va a decir que necesitamos otro libro para entender la Biblia. Es ella completa y nada más, ¿verdad? De ahí que tenga que hablarles también de su enfoque. El enfoque de la palabra de Dios es Jesucristo. El centro de la Biblia es Jesús. Mire pues, los escritores del Antiguo Testamento hablaron de la Biblia, los del Nuevo hablaron de la Biblia, y todos los escritores apuntan a un solo objetivo, y es Jesús. Por eso se dice que el Antiguo Testamento es considerado preparación. Los evangelios, la manifestación. Los hechos, la expansión. Las cartas, la explicación. Y Apocalipsis, la consumación. Quizás deba repetirlo. El Antiguo Testamento es considerado preparación del plan redentor de Dios. Los evangelios es la manifestación del plan redentor de Dios. El libro de los Hechos es la expansión del plan redentor de Dios. Las cartas es la teología, es la explicación del plan redentor de Dios. Y el Apocalipsis es la consumación del plan redentor de Dios. Completa la palabra de Dios. A mí me emociona. ¿Por qué? Porque no he conocido otro libro. Para mí no han habido libros verdes ni azules, ni libros que vengan del oriente del mundo, ni libros que vengan de cualquier otro lado, de otro tipo de personas. Es el único libro, la palabra de Dios. Y yo creo que aquí en esta reunión hay muchas personas que lo único que han visto en casa es la palabra de Dios. Y siguen aquí, casados y ya con hijos y quizás abuelos, y viendo la palabra de Dios. Bendita palabra, ¿verdad que sí?
Nos ha bendecido, nos ha abierto los ojos. A mí me ha bendecido tanto desde el día que empecé con la palabra de Dios y tomé mi versículo rema que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme lo que en ella está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo se saldrá bien. Empecé a mirar un mundo de oportunidades, hermanos amados. Dios empezó a bendecirme, a abrirme puertas. Empecé a escribir libros sobre la palabra de Dios y sigo creyendo que la palabra de Dios es una mina, es un tesoro escondido, es algo que la gente necesita conocer. Si tan solo la conocieran, si tan solo la valoraran, sus vidas cambiarían en la familia, en lo económico, en la empresa, en donde quiera. El Salvador mismo necesita la palabra de Dios y estoy parado en este púlpito para decir que no hay libro mejor que esta. Esta es la carta de Dios al hombre, es la palabra de Dios y hoy celebramos a Jesús que nos trajo esta palabra. Amén. La bendita revelación de Dios a la tierra. El bendito mensaje de Dios a los hombres perdidos es la palabra de Dios. Aleluya. Alguien puede darle un poderoso aplauso de alabanza a Jesús con toda la emoción, como yo lo estoy aquí al frente de ustedes. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, dicho esto, quiero entrar ahora en la revelación. La revelación es una subdoctrina, dado que la bibliología en sí es una doctrina cardinal de la fe. Una de las grandes doctrinas es la bibliología, la Biblia. Y es tan profundo hablar de esto, no tendría tiempo para que en 4 domingos abordásemos todo lo que concierne a ella, el canon sagrado, el texto sagrado, tantas cosas, la historia, todo eso. Yo no puedo tomarme 2, 5, 10 meses en esto, pero trataré de abordar lo que sí nos interesa a nosotros. Y primero yo quisiera enseñarles acerca de la revelación. El libro que tenemos acá, la palabra de Dios, es un libro revelado. La Biblia es revelada. ¿Qué quiere decir revelar? Revelar es el acto divino de comunicar o de mostrar al hombre lo que de otro modo éste no podría saber. Me remonto a los años cuando no existían los teléfonos que hoy tenemos o las cámaras digitales. Cuando uno tenía que ir a una tienda, una gasolinera y comprar un rollo de 12, de 24 o de 36, todavía me acuerdo, y una cámara por ahí, uno le metía el rollo y tomaba las 12, las 24 o las 36 fotos. Pero esas fotos no se miraban. Jovencitos que están aquí, que no han sabido de esas cosas, les estoy explicando a ustedes. Las fotos no se miraban, sino hasta que uno se terminaba el rollo y luego iba ¿a qué? A revelarlo. A mostrar, que nos dijeran si solo le había tomado el chumazo de pelo la foto, o le salían solo los pies, o le salía el cuerpo entero, ¿verdad? O le salía amarillenta y todo. Uno hasta ahí se daba cuenta. Yo tomaba muchas fotos cuando mis hijos empezaron a crecer, empezamos a salir al campo y tomamos fotos y fotos, pero muchas veces admito que me salía la mitad de la cara y la oreja y no había más hasta entonces. Pero para mí era tan emocionante cuando iba a traerlas, a ver cómo salieron. Y uno ni llegaba al bus para empezar a verlas, sino que ahí mismo empezaba a darle vuelta. Ay, esta me salió la nariz torcida, esta me salió aquí. ¿Por qué? Porque hasta ahí, cuando las revelaban, uno se le mostraba, veía lo que había tomado. Entonces, la palabra de Dios es algo que estaba del otro lado. La palabra de Dios es algo que estaba oculto. Los misterios de Dios, la sabiduría de Dios es algo que estaba inalcanzable para los hombres. ¿Cómo podíamos saber de Dios si Él no nos daba una manera de saber de Él, que es la palabra, la revelación? Así que la revelación tiene que ver con mostrarle al hombre la verdad divina, verdades que éste no podría descubrir por sí mismo. Son las que Dios le mostró de diversas maneras, como apariciones, ángeles, visiones, sueños, voces, el mismo Espíritu Santo. Y cuando Él revela la palabra es que trae a la existencia, trae a la luz, trae aquí lo que está del otro lado. Se describe la revelación como el descorrer el velo o la cortina para ver lo que hay al otro lado. La revelación entonces es un asunto que hay que analizarlo y hay que valorarlo. Y yo lo valoro desde el momento que lo enseño, lo valoro. Porque hay muchas personas que creen que hay nuevas revelaciones, que Dios se las dio a un fulano de tal por allí. Y de esa revelación surgió un libro, o surgieron otros libros que tienen igual valor que la palabra de Dios. Entonces estamos entrando en el terreno de las sectas, estamos entrando en
en terrenos peligrosos. ¿Por qué? Porque no podemos aceptar que alguien, después que se cierre el canon sagrado, venga y diga, voy a escribir un segundo libro de Apocalipsis, voy a escribir un quinto evangelio, o voy a escribir un segundo de Génesis. Eso no es válido, eso no es posible. Dios usó a los santos hombres, como dice la Biblia, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Que ahora que Pepito se le ocurre escribir un libro y dice, voy a escribir otro libro sagrado, voy a escribir otro evangelio, voy a escribir otro Apocalipsis, voy a escribir otro libro de los Hechos. Eso no es posible. Incluso hay personas que también pisan el terreno peligroso cuando dicen, esto no está en la palabra de Dios, pero Dios me lo ha revelado a mí. Está al margen de los libros de la Biblia, pero tiene igual valor que lo que tienen ellos. Cuidado con eso. Solo hay una revelación y es la bendita palabra de Dios. A ella nos supeditamos, de ahí lo que digan y lo que vengan, aunque huela bonito y aunque lo diga cualquier persona, una estrella puede ser lo que lo diga, no tiene el mismo valor. Esta es la única revelación de Dios al hombre. Aleluya. Ahora, ya casi siento que viene para arriba el músico, pero no, ¿verdad? Hay dos revelaciones que deben anotar. La revelación general y la revelación especial. Dos clases de revelaciones hay. Escuchen bien. Cuando hablo de la revelación de Dios, la revelación general atañe a que Dios se revela no necesariamente con la palabra y Jesucristo, que es la revelación especial, sino que se revela de otras maneras. Y hay una cantidad de cosas, hay una cantidad de maneras, pero me voy a limitar a hablar de dos. La naturaleza, por ejemplo. La naturaleza muestra a Dios, revela a Dios. Yo le contesto sí. ¿Qué dice el Salmo 19? El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia ¿qué? La obra de sus manos. La creación habla de Dios. La creación es teología. La creación es la revelación de Dios. Pero hay otra, la historia, por ejemplo. ¿Quién niega la historia? Yo siempre he dicho esto. La historia es objetiva. Cuando uno empieza a hablar de hechos que a la gente no les gusta, por ejemplo, hay tantas cosas que han pasado en la historia contra el cristianismo, contra los hijos de Dios, se ha hecho tanto. Y hay personas que no quieren oír eso, porque dice, eso no es. La historia es objetiva. Y cuando uno va a la historia se da cuenta que los hechos de la historia solo confirman la revelación bendita de la palabra de Dios. Muy bien. Ahora bien, la revelación especial son dos. La Biblia y Jesucristo. ¿Quiénes son? Esa es revelación especial. ¿Por qué, pastor? Porque hasta ahí Dios dio más de lo que venía dando. Por eso dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, dice el libro de Hebreos. Entonces, cuando Dios manda a Jesucristo, su Hijo, Él dio a conocer el cielo, dio a conocer su deidad, dio a conocer su divinidad, se dio a conocer. O sea, el cielo vino a la tierra, no al revés. Dios vino a los hombres, no al revés. La revelación vino de arriba hacia abajo, no al revés. Entonces, Dios se dio a conocer de una manera muy especial. Qué chévere haber visto a Jesús en persona, ¿verdad? Qué lindo haberlo tocado, ¿verdad? Es la revelación de Dios más perfecta que jamás haya habido. Pero hay una revelación que las incluye a todas. Todas están dentro de ella. ¿Cuál es? La palabra de Dios. La historia está en la palabra de Dios. Está también Jesucristo en la palabra de Dios. Está la naturaleza en la palabra de Dios. Todas las demás revelaciones están dentro de la palabra de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Es impresionante, por eso la palabra de Dios es una revelación completa. Muy bien. Ahora, diferentes formas en que Dios se revela. Anoten rápido, por favor, que el tiempo se me va yendo. Número 1, la suerte. Esto que les voy a decir que es choque, pero no puedo evitarlo. En los tiempos antiguos se usaba la suerte. Sí, un ejemplo es Hechos capítulo 1, versículo 26. Dice, y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado entre los 11 apóstoles. Eso de echar suertes en la Biblia, Dios mío, hoy ya no, ¿verdad? No que vaya a salir de aquí a chiviar usted y dice, echar suerte, ¿verdad? O sea, no es tan así tampoco.
Pero en los tiempos bíblicos habían maneras como para determinar la voluntad de Dios. Hasta ahí llego. Ahora, el otro era el uso del Urim y el Tumim. Algunos me dirán, pero pastor, ¿qué significa el Urim y el Tumim? El sumo sacerdote de Israel tenía una bolsa aquí, cuadrada, no recuerdo exactamente los centímetros, pero aquí en el pecho, y tenía 12 piedritas de colores. Esas 12 piedritas eran las 12 tribus de Israel. Representaban las 12 tribus de Israel. Pero dentro de esa bolsa, llamada el pectoral, había un asunto que se llamaba, dos piedritas especiales que se llamaban el Urim y el Tumim. ¿Cómo se llamaban? El Urim y el Tumim. Ahora, el Urim y el Tumim eran para consultar a Dios. Se dice que el único personaje que tenía la oportunidad o estaba facultado para consultar a Dios mediante el Urim y el Tumim era el sumo sacerdote. Un ejemplo es Esdras capítulo 2, versículo 63. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con el Urim y el Tumim. No me pregunte cómo exactamente, hay muchas hipótesis, muchas especulaciones, cómo se pudo haber usado el Urim y el Tumim, pero era una manera de conocer, de entender o de determinar qué Dios decía o la voluntad de Dios. Muy bien, pero hay otra manera y es a través de la naturaleza. Ya se lo dije, dice Romanos capítulo 1 versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, como su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se revela en la naturaleza. Si ustedes pueden verse ahora un momentito para ser exacto, ve a su hermano que está ahí. Lástima que no nos podemos ver tal cual Dios nos hizo, ¿verdad? Por la mascarilla, pero pueden mirar si ustedes son la creación de Dios y son hermosos, ¿verdad que sí? Unos son pelo negro, otros son pelo no tan negro, unos tienen canas, otros son de manera, unos tienen poco pelo, otros ya no tienen, no son delgados, son la creación de Dios, ustedes y yo también. Y cómo nos admiramos, ¿verdad? Y vamos al espejo esta mañana y decimos, uy, qué guapo soy, aleluya. Y usted se da a sí mismo una predicación antes de venir a la casa de Dios, ¿verdad que sí? Y es así, todos tienen un espejo en la casa y dicen, qué bendición, gloria a Dios por mi nariz. Gloria a Dios por mis ojos, aleluya, son azules. Gloria a Dios. Estamos bendecidos, ¿no es cierto? Somos la creación de Dios, pero ¿a cuánto le gustan las rosas, las flores? Es la creación de Dios. Siembre una rosa en su casa y la creación de Dios. Aleluya, amén. Vaya al mar, si no es que ha ido esta semana. Vaya, la creación de Dios, el mar. Todo lo que está allí nos habla de ¿quién? De una causa, única causa en el mundo, y es Dios. No hay dos dioses, hay un solo Dios, amén. Y Él es la causa que ha causado todos los efectos que hay en el mundo. Todo lo que existe en la tierra lo creó un solo Dios. De manera que ese Dios todopoderoso es la razón de ser de esta reunión. No hay otro Dios bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuánto le alaban hoy? Dios lindo, único Dios soberano sobre los reyes de la tierra. No hay Dios fuera de Él. Amén. Gloria a Dios. No hay nadie más. Entonces, ¿qué más? Dios se revela en la historia también. Dios se revela en sueños. En esta parte me quisiera quedar un poco. Los sueños han sido usados para revelar la voluntad de Dios. Sí, claro. Pero miren, hermanos, yo no soy Daniel ni soy José. Y quiero decirles que hay personas que se basan solo en sueños. Dicen, si no me da un sueño Dios, yo no me muevo. Me quiero casar, pero si Dios no me muestra en un sueño que ella es, no me caso. Ya les voy a decir qué pienso yo. Yo sí creo en los sueños de Dios. Pero una cosa sí tengo que decirle, no dependo de un sueño para tomar decisiones. Porque ya tengo ¿qué? La revelación. Entonces, quitar la revelación y hacerla a un lado para depender de algo como la experiencia, ese es un error garrafal para un hijo de Dios. Se ha dicho que nunca la experiencia se pone encima de la revelación, sino que la experiencia estará supeditada a la revelación. A profecía, hablar en lenguas, los dones, todo pasa por el escrutinio
de la palabra de Dios. La autoridad mayor es la palabra de Dios y no la experiencia. ¿Por qué no? Porque la experiencia llega a ser subjetiva en un determinado momento. Hay personas que se emocionan tanto y en una emoción de pronto rayan con los principios de la palabra de Dios. Entonces por eso yo no dependo de un sueño, de una visión, de algo así para poder tomar decisiones. La palabra de Dios, cuando se hace el devocional, ahí nos direcciona, ¿sí o no? Es la palabra de Dios. Ahora bien, ¿sí son válidos los sueños? Sí, desde tiempos antiguos Dios ha usado hombres y les ha mostrado, hasta impíos, sus propósitos, sus planes a través de un sueño. Nabucodonosor, ¿han oído hablar de Nabucodonosor? Soñó el tipo, ¿verdad? Y después hizo caballo, fue a comer zacate al campo. Ok, después vemos a este señor Herodes también, Herodes. ¿Y ahora van a hablar de Herodes en los tiempos de José? Soñó. Ahora, ¿qué diríamos nosotros de Daniel? ¿Qué diríamos nosotros de José, el soñador? ¿Cuántas personas han soñado? Y esos sueños están ahí, direccionaron la Biblia. De alguna manera Dios se reveló a través de sueños. A mí también, a mí también. Cuando se abrió Aguilares, voy a tratar de dar esta experiencia breve. Yo estaba durmiendo y en la mañana amanecí sorprendido un sueño que tuve. Miraba que abríamos una iglesia en al lado de un río y una galerita de esas de lámina así sencilla, como galerita. Y se llenó. Entonces cuando se llenó, agregamos otra galerita y se llenó. Agregamos otra y se llenó. Y fuimos agregando galeras y hermano, de pronto vio que eran unas multitudes de gente bajo aquellas galeras y el río pasando. Fíjese bien, así lo vio. Luego vi que en el sueño venía alguien y me decía, yo les compro el terreno y les hago el templo. Y así fue. Entonces, bueno, en la mañana quedé yo, y me decía Aguilares. Quedé yo ahí pensativo. La siguiente noche me vuelvo a acostar y vuelvo a soñar el sueño de la noche anterior, pero esta vez lo soñé 2 veces tal cual, hermano. En la misma noche, 2 veces el mismo sueño. Así que en la mañana me levanté y le digo a mi esposa que había tenido un sueño. Le digo, mira, tuve un sueño. ¿Y qué soñó? Me dijo. Soñé esto y esto y esto, y el Señor me decía Aguilares. Y yo estaba fuera del país y le dije, cuando llegue allá voy a ir a buscar una casa porque vamos a empezar la iglesia en Aguilares. Y mi esposa me regañó. Y me dijo, no, está muy lejos y allá no hay quien dirige esa iglesia, usted aquí, ¿quién le va a dar más trabajo? No lo haga, no lo haga. Y yo en mi adentro decía, sí lo hago, sí lo hago. O sea, algunas veces yo me someto, pero por esta vez voy a ser desobediente. Y yo, cuando vine, fui a buscar una casa. No hallé. Tardó 1 año en hallarse una casa. ¿Cuántos de ustedes comenzaron con nosotros, Aguilares? ¿Recuerdan la casa que rentamos? Y ahí estuvimos como ¿cuánto? Como 1 año o 2 años, ¿verdad? De ahí apareció la persona que Dios me había mostrado en el sueño. Yo les compro el terreno y les hago el templo. Tenemos templo. Tal cual, así pasó. Lo que estamos esperando son las multitudes, ¿verdad? Porque el río y todo Dios me lo mostró. Y así por sueños. Hoy que pasó la división aquí, 3 corales me mostró el Señor. 3 corales en la noche. Y así de grueso, yo si quiero chiquito, así. ¿Ve? Y me dio un gran miedo, pero en el sueño vi que yo los maté. Y tal cual, 3 corales. 3 personas. Entonces, yo no puedo decir que los sueños no son de... Sí, claro, algunos, pero algunos no son de Dios. Por ejemplo, cuénteme los sueños sucios que tiene. Y viene aquí y dice, esta noche soñé que yo estaba por ahí y maté a una persona. ¿Usted va a contar eso? Usted no cuenta eso. Hay sueños sucios, hay sueños malcriados, hay sueños que vienen del infierno, hay hasta pesadillas. Y uno puede decir, todo viene de Dios. Por eso el que se direcciona por sueños, solo sueños, y deja la palabra de Dios abandonada, está muy equivocado. La única revelación es esta. Voy a insistir en eso. La revelación es esta. Y todo lo demás, la experiencia, tiene que pasar por el escrutinio de la palabra de Dios, la revelación completa. Hay citas, deben anotar Joel 2:28, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán, ¿qué? Sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Eso me lleva al siguiente, las visiones. ¿Han sido una manera de revelar Dios su voluntad? Sí, las visiones. Y ahora, yo he tenido visiones también. Pero no dependo de una visión. Hace 2 semanas tuve una visión.
tremendo. Y yo no, quizás en algo soy escaso, y es, primero, nunca he oído la voz de Dios audible, nunca. Y segundo, en visiones, yo casi no. Pero estos días tuve una visión. En la plataforma de Zoom, orando, no recuerdo si a las 3 o a las 10, y me tocó a mí el turno, me dieron el tiempo, y cuando yo cierro los ojos, veo un ataúd y un muerto adentro. Tal cual. No le miento, tal cual. Así como lo oye. ¡Wow! Pero me vino en el momento un temor. Dije, Dios mío, ¿qué pasa? Porque yo no soy de visiones. No, yo no. Si usted me busca a mí para visiones, no. Ni sueños tampoco. Hay gente que a mí me la ha puesto difícil. La vez pasada ahí en la entrada alguien me agarró, 2 personas. Soñamos un río, unas aguas sucias y unas flores amarillas. Dígame qué es. Dígame, pastor, dígame, pastorcito, dígame. Y yo le dije, no sé, hermano, pero usted es el pastor, debe saber. Y yo pensaba por dentro, pero yo no soy Daniel, yo no soy José. Entonces, no me topan así, pero yo a veces me quedo pensando, ¿qué pasó aquí? Pero no dependo de una visión, de un sueño, porque tengo la revelación. Si hay visiones y sueños, bienvenidos sean. Y si viene de Dios, pues así. Hermano, Dios me ha mostrado tantas cosas. La muerte de Genovés, un hermano que era líder junto con el pastor Nicolás, Dios me la mostró. Un año antes, Dios me mostró. La muerte, porque fueron los 2 que se murieron, él y la esposa. Dios me lo mostró a mí. Hay muchas cosas que Dios me ha mostrado, pero yo no soy de los que, oh Señor, quiero un sueño. Dame una visión, Señor. Pero no leo la Biblia. Hay hermanos que son así. O van del profeta, dígame algo. ¿Ella es la esposa? Sí. No, eso no. Lea su Biblia. Ríjase por la palabra de Dios. Hay hermanos que solo andan dependiendo qué dice. Como que este asunto fuera de vivir de lo sensorial, ¿verdad? No. Es la palabra de Dios. Hay veces que la palabra de Dios aprieta y te dice, ve al culto temprano. O te dice, ora. O te dice, perdona. Y eso no lo escuchas de otro lado. Y Dios te habla. Entonces vaya a la palabra de Dios. ¿Me regalan 5 minutos más? Teofanías. ¿Qué es una teofanía, pastor? Es la aparición de Jesucristo antes de la encarnación. O mejor dicho, no. Voy a decirlo así. Es la aparición de Dios asumiendo una figura humana, pues Dios nunca se ha aparecido como animal. A Abraham se le apareció como ser humano y siempre cuando aparecía era como ser humano. Es una figura, es una, ¿cómo le llamaríamos? Una aparición de Dios de una forma humana, eso es todo. Fanía. Teo, Dios, fanía, es forma. Pero sucede que Jesús antes de la encarnación, Él aparecía. Ojo en esto, porque muchos no saben que Jesús aparecía antes de la encarnación. Jesús no nace en Belén, Jesús se encarnó para nacer en Belén. Pero Jesús es el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. En el principio el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Jesús no nace en Belén, Jesús se encarna para nacer en Belén. Pero Él es eterno, amén. Si no, no creyéramos en Él. Ahora, pero antes de nacer en Belén, Él ya aparecía. Curioso, pero aquí les voy a dar una cita. Por favor, agárrenla. Josué 5:14. Y respondió Josué. Le dijo Josué a un tipo que aparecía con una espada desenvainada. Dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le contesta, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y aquí viene por qué decimos que es Dios, Jesús. Josué se postró sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué se descalzó. ¿Quién era ese? Jesús antes de la encarnación. Eso se llama una cristofanía. Ay, hermanos, me falta un chorro. Me puedo quedar aquí ya. Ay, vamos a seguir la otra semana. Pero interesante, ¿no? No es la idea que llena su cabeza. La idea es que usted diga, lo que el pastor dijo esta mañana es cierto. Yo ando buscando una profeta siempre, un profeta por ahí. Está bien. Pero no ande toda la vida desesperado por un sueño, por una visión, una revelación extra. Hay hermanos que la Biblia no la leen, pero leen otras cosas, como por ejemplo, bueno, a mí me han dado libros de sectas y cosas, léalo.
con que no logro a veces leer tanta Biblia, me voy a poner a leer tanta cosa. Hay gente que hasta se confunde. Mi niña hace poco me dijo algo: papi, usted sabe que Andreita es una mujer de Dios, ¿no? Me dice: papi, te agarré los libros de Rebecca Brown. Le digo: pues ni siquiera debes leer Rebecca Brown. Pero están en tu biblioteca. Claro que sí. ¿Y vos los leíste? Sí, claro que sí. ¿Y por qué no debo leerlos? Porque nunca he visto a Rebecca Brown. Yo he visto a Joyce Meyer, he visto a otras mujeres predicando, pero nunca he visto a Rebecca Brown. Y hay gente que se desespera por eso, y voy a leer cosas de ultratumba, voy a leer cosas allá. ¿Por qué no va a la revelación bendita de la palabra de Dios? Nunca quien va a la Biblia sale derrotado, triste, amargado. Nunca quien va a la Biblia es una persona que sale peor. Siempre la palabra de Dios nos da vida, nos engendra ánimo. Lea la Biblia. Si usted es de los que no puede dormir a las 3 de la mañana y en vez que vaya a barrer, lea la palabra de Dios. En vez que vaya a regar las plantas, lea la palabra de Dios. O hay gente que se pone a chatear, mira, a las 3 de la mañana, y cuando uno se levanta ya lo han saludado y uno dice 3 y 5 de la mañana. ¿Por qué no lee la palabra de Dios? Ella lo va a hacer victorioso. Póngase de pie. Dele un poderoso aplauso a Jesús esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Tome su Biblia conmigo, póngala sobre su pecho y hagamos un acto de fe, como diciendo: esta Biblia la amo, es la palabra de Dios. Vamos, levante su oración. Señor, gracias por esta bendita palabra. Yo amo esta palabra, Señor. Gracias. Ella me engendró fe, me engendró vida. Ella me hizo cambiar de rumbo. Hoy soy feliz, Señor, y predico tu palabra porque ella me ha cambiado. Vamos, levante su voz y diga al Señor: yo amo esta palabra, yo amo esta Biblia. Es la revelación tuya, revelación bendita. Muchas gracias, Señor, por mostrarme tus propósitos, tus designios. Gracias, Señor, por mostrarme tu voluntad, por revelarme, Señor, tu voluntad en ella. Yo no tengo que ir, Señor, al adivino, no tengo que ir al brujo, no tengo que ir a ningún lado. Tengo tu palabra, Señor, y ella me revela tu voluntad. Vamos, levante su voz, iglesia, levante su voz y diga: Señor, gracias por tu palabra. Más, dígale gracias hasta que lo sienta, pues. Si no tiene Biblia, póngase el celular donde está la Biblia ahí. Oh Dios, gracias. Aleluya. Muchas gracias, Señor, muchas gracias por tu palabra, Dios, gracias. Cantamos tu palabra, Señor. ¿Cuántas veces hemos cantado salmos? Señor, adoramos tu nombre con la palabra. Enseñamos la palabra, la vivimos, la practicamos. Gracias por tu palabra, Dios. Bendito y exaltado sea tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.